Hola comunidad, espero se encuentren bien. Me llamo Marco y crecí en un edificio viejo en Ciudad de México. Era la década de los 90 y mi vida transcurría entre las paredes de aquel inmueble. No tenía muchos juguetes, pero compensaba esa falta con mi imaginación alimentada por las historias que escuchaba detrás de las puertas y las ventanas que daban al pasillo. Mi madre, una mujer fuerte y decidida, se convirtió en mi único mundo después de que ella y mi padre se separaran. Aunque nunca entró en detalles, siempre supe que la separación fue problemática. Mi padre, según lo poco que recuerdo, era un hombre de carácter fuerte y decisiones impulsivas, lo cual chocaba con la firmeza y la cautela de mi madre. La decisión de separarse no fue fácil. Mi madre se enfrentó no solo al desafío de sacarnos adelante, sino también al estigma social que en aquellos tiempos aún pesaba sobre las madres solteras. Ella trabajaba todo el día y yo me quedaba solo en casa después de la escuela, rodeado por las paredes de nuestro departamento que me protegían y, al mismo tiempo, me aislaban del mundo exterior. El trayecto de mi casa a la escuela se convirtió en mi aventura diaria, mi pequeña dosis de libertad. Recuerdo cada detalle de aquel camino, la panadería en la esquina, cuyo aroma a pan recién horneado se colaba por las mañanas, el parque donde otros niños jugaban, el vendedor de dulces frente a la escuela. Ese camino era mi conexión con el mundo exterior, un mundo que se me negaba en gran medida. A pesar de la brevedad de mi travesía diaria, me aferraba a cada imagen, cada sonido, cada olor. Era mi forma de escapar, de imaginar una vida menos solitaria. Mi madre se esforzaba por mantenernos a flote y, aunque eso significaba que pasábamos mucho tiempo separados, ella siempre se aseguraba de que me sintiera seguro y amado. Las noches especialmente eran nuestros momentos para reconectar, contarnos nuestras experiencias del día, aunque yo nunca mencionaba los sonidos extraños que a veces escuchaba. Recuerdo a algunas de las personas del edificio. Primero estaba don Roberto, el portero. Este hombre siempre vestía un overol desgastado y una boina ligeramente inclinada. Pasaba sus días cuidando el edificio, pero lo que realmente lo hacía especial era su manera de contar historias sobre la ciudad y sus cambios a lo largo de los años. A pesar de su apariencia ruda, siempre guardaba dulces en sus bolsillos para los niños del edificio. En el segundo piso vivía la señora Martínez, una anciana que parecía tener tantos años como el edificio mismo. Era conocida por su habilidad para cuidar plantas, convirtiendo su balcón en un pequeño jardín colgante que daba vida al gris del concreto. Cada planta tenía su propia historia y la señora Martínez las compartía con quien quisiera escuchar. Decía que las plantas eran como las personas, cada una necesitaba atención y amor para florecer. Luego estaba Pedro, un músico que vivía en el tercer piso. Su vida era un misterio. Rara vez se le veía durante el día, pero por las noches, las melodías de su guitarra se filtraban a través de las paredes. Aunque algunos se quejaban del ruido, finalmente no podía olvidar a la familia Ramírez del primer piso. Eran una familia numerosa y ruidosa, su puerta estaba siempre abierta, pero no todo era agradable. Justo al lado del departamento donde yo vivía con mi madre estaba la inquilina más misteriosa del edificio, una mujer que para muchos pasaba desapercibida, pero que para mí era el centro de todo misterio, cuya presencia se sentía distinta. Ella vivía en el departamento justo al lado del nuestro, pero curiosamente nuestros caminos rara vez se cruzaban. Lo que sabía de ella, recuerdo su silueta, siempre vestida de oscuro, su figura era delgada y aunque su rostro siempre parecía estar en sombras, había una intensidad en su mirada que, en las raras ocasiones que se posaba sobre mí, me helaba la sangre. Los adultos del edificio hablaban de ella en susurros, intercambiando historias que yo escuchaba recargando mis orejas sobre la puerta que daba al pasillo. Decían que había vivido allí por más años de los que cualquiera podía recordar y que el departamento estaba lleno de objetos extraños y antiguos libros. Una de mis primeras memorias de ella ocurrió una tarde de invierno. Estaba jugando solo en el pasillo,
algo que raramente me permitían hacer, cuando la puerta de su departamento se abrió de golpe. Por un momento, el pasillo se llenó con el olor a hierbas y tierra mojada, y la vi parada allí, observándome con una intensidad que me paralizó. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia mí, en la que sostenía un pequeño objeto oscuro. Instintivamente, di un paso atrás, y en ese instante, la puerta se cerró con la misma rapidez con la que se había abierto. Nunca supe qué era lo que quería darme. Otro recuerdo que persiste es el sonido de su voz. Por las noches, desde la seguridad de mi habitación, oía cantos y murmullos que se filtraban a través de las paredes. Eran melodías en un idioma que no podía entender. Las noches en mi habitación se llenaban de sonidos inexplicables, risas que se esfumaban en el aire, murmullos que parecían llevar mensajes ocultos y pasos que no llevaban a ninguna parte. Lo que escuchaba era tan vívido y a la vez tan ambiguo que mi imaginación de niño no podía sino envolverse en un manto de inquietud. A pesar de los rumores y los susurros en los pasillos, nadie parecía conocer realmente a esta enigmática mujer. Lo más extraño de todo era su aparente desafío a la necesidad humana de dormir por las noches. Desde mi habitación, los sonidos de su actividad eran una constante. Murmullos, el arrastrar de muebles se filtraban a través de las paredes delgadas que no separaban. Estas actividades nocturnas eran tan variadas y persistentes que me llevaban a preguntarme si alguna vez descansaba. Todos los días, sin falta, a eso de las 5 de la mañana, la puerta de su departamento se abría y ella salía del edificio. Luego, una hora después, regresaba. A lo largo del día, ya fuera un sábado tranquilo en casa o un domingo, los sonidos continuaban. Era como si para ella el concepto de descanso fuera ajeno o innecesario. Podía escuchar sus pasos, el movimiento constante dentro de su departamento. Cuando ya teníamos 2 meses viviendo en el edificio, vi por primera vez a la señora recibir visitas. Un evento tan raro que instantáneamente capturó mi completa atención. No eran visitantes comunes, no había risas ni saludos cálidos, todo en ellos era un misterio. Eran 3, 2 hombres y una mujer vestidos con largos abrigos negros. Lo que más me perturbó fue el silencio que los rodeaba. A pesar de estar observándolos desde la puerta muy ligeramente entreabierta, no podía oír sus pasos ni sus voces, solo un silencio profundo. Al llegar a la puerta del departamento de la señora, uno de los hombres extrajo de su abrigo un objeto envuelto en tela oscura, algo que por la forma y el modo en que lo manejaba parecía ser de gran importancia. Intercambiaron unas pocas palabras con la señora, palabras que no llegaban a mis oídos antes de que ella los invitara a entrar, desapareciendo todos juntos en el interior de su departamento. Esa noche, por alguna razón, no pude dormir. En cierto momento, empecé a notar que la mujer metía animales a su departamento, gatos de mirada penetrante y pelaje negro, perros viejos, palomas, pero sin ninguna duda lo más raro que llegué a ver que metiera a su casa fueron ratas negras. De esas negras y gordas que viven en las alcantarillas de drenaje. Durante una temporada que se extendió por aproximadamente 7 meses, un misterio particularmente inquietante se desarrolló en el edificio que incluso ahora me cuesta entender completamente. Cada 15 días, ni un día más ni un día menos, cada exactamente 15 días, mujeres embarazadas comenzaron a visitar el departamento de la misteriosa inquilina. Su llegada era discreta, casi imperceptible. Las visitantes, cuyos rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y preocupación, eran recibidas en silencio. Lo que sucedía dentro era un misterio, y uno muy intrigante porque al salir estas mujeres ya no portaban la señal visible de su embarazo. Su partida era tan silenciosa como su llegada. En aquel entonces, mi entendimiento de tales sucesos era limitado. La lógica de un niño no podía concebir la complejidad ni mucho menos la magnitud de todo lo que estaba sucediendo dentro del departamento de la misteriosa inquilina.
Hubo un suceso en particular que, incluso para los estándares ya inusuales del edificio, destacó como especialmente desconcertante. Fue una tarde cuando un auto negro de esos que solo ves en las noticias o rodeando eventos de gran importancia se detuvo frente a nuestro edificio. De él descendió un hombre cuya presencia en nuestro humilde entorno parecía completamente fuera de lugar. Vestía un traje impecable, portaba una mirada de autoridad y seriedad. Lo supe al instante, tenía que ser alguien importante. Tal vez un miembro de algún partido político o un funcionario de alto rango. Lo observé desde la ventana de mi habitación. El hombre miró a su alrededor antes de entrar en el edificio, como si quisiera asegurarse de no ser seguido o reconocido. Su visita duró poco, no más de una hora. Lo más extraño de esta visita no fue su apariencia o el vehículo en el que llegó, sino su destino, el departamento de la misteriosa inquilina. Cuando salió, su expresión era pensativa, casi preocupada. Todo esto que estoy contando puede sonar demasiado específico, pero les recuerdo que yo vivía justo al lado de esa señora, y como mi madre trabajaba todo el día, yo podía espiar teniendo la puerta ligeramente entreabierta. Una noche en particular marcó un antes y un después. Todo comenzó con una llamada inesperada que recibió mi madre en su trabajo. Alguien había faltado y, aunque raramente tomaba turnos extra, la promesa de un poco más de dinero la convenció. Solo será por unas horas, me dijo antes de salir. Mi madre repasó las instrucciones de siempre: no abrir la puerta a desconocidos, no hacer ruido y, sobre todo, no acercarme al departamento de la vecina. Eso último me pareció demasiado extraño porque nunca antes me lo había dicho. Era obvio que yo no debía ni siquiera salirme del departamento, pero que mi madre fuera tan específica al advertirme que no debía acercarme a la puerta de la vecina de al lado me pareció bastante extraño. Con un beso en la frente y la promesa de regresar antes de que yo me despertara por la mañana, mi madre cerró la puerta detrás de sí, dejándome sumido en el silencio de nuestro hogar. La curiosidad, ese impulso tan poderoso en la mente de un niño, comenzó a carcomer. Tan pronto como el sonido de sus pasos se desvaneció en la escalera, la idea de espiar el departamento de la inquilina durante la noche era tanto aterradora como irresistible. Luego de tal vez un par de horas, tomé la decisión de asomarme al pasillo una vez que estuviera seguro de que mi madre había salido del edificio. Fue entonces cuando algo inusual captó mi atención. La mujer salió de su departamento portando varias bolsas negras grandes y aparentemente pesadas. Las dejó con cuidado justo fuera de su puerta. No pasaron muchos minutos antes de que un hombre llegara a recoger esas bolsas. Yo nunca había visto a ese hombre, no vivía en el edificio, y por la forma en que llegó a recoger las bolsas, tuve la impresión de que eso era algo frecuente. Les puedo asegurar que no eran bolsas de basura. Estoy completamente seguro porque cuando el hombre levantó las bolsas, algo en su interior se movió. Adentro iba algo vivo. En el momento en que el hombre desapareció con las bolsas negras, me invadió el súbito sentimiento de ser observado. Giré mi cabeza lentamente hacia la puerta de la inquilina y ahí estaba ella, con su mirada fija en mí. El terror que sentí en ese instante fue abrumador. No era solo el miedo a ser descubierto en una travesura, era un temor profundo, atemorizado por su mirada. No podía moverme. Después de lo que pareció una eternidad, ella cerró su puerta con suavidad, sin hacer un sonido, dejándome solo con el latido de mi propio corazón, latiendo descontroladamente. Entonces reaccioné, cerrando mi puerta de un azotón, y corrí a encerrarme en el cuarto de mi madre, porque esa habitación no estaba pegada al departamento de aquella mujer. Aquella noche, tras el encuentro silencioso con la inquilina y su mirada penetrante, el silencio del departamento se rompió abruptamente por el sonido de alguien tocando la puerta. En ese instante, mi corazón se detuvo. No había duda en mi mente de quién podría ser, era ella, tenía que serlo.
Me acerqué sigilosamente a la puerta, movido por una mezcla de miedo y una necesidad, haciendo la menor cantidad de ruido posible. Acerqué una de las sillas a la puerta para subirme y poder echar un vistazo a través del visor, pero cuando lo hice, lo único con lo que me encontré fue que el pasillo estaba vacío. Mientras seguía observando por la mirilla, la mujer apareció de la nada, con una mirada desorbitada. La mujer empezó a forcejear la puerta, pero por más que intentó, no pudo entrar, así que se rindió y volvió a su departamento, dejándome en paz por el resto de la madrugada. Creo que está de más aclarar que ni siquiera intenté dormir debido a todo el miedo que sentía. La madrugada avanzó, alrededor de las 7 de la mañana, finalmente llegó mi madre. Le conté todo. Mi madre me escuchó en silencio. No hubo reproches por no haber seguido al pie de la letra sus instrucciones, con una calma que solo ahora comprendo. Con el conocimiento previo de lo que estaba sucediendo, mi madre me llevó hasta la entrada de nuestro departamento. Levantó el tapete que había frente a nuestra puerta, revelando un pequeño amuleto que yo nunca había notado antes. Era una pieza simple. Fue entonces cuando ella compartió conmigo la verdad sobre nuestra vecina, confirmando los rumores y sospechas que habían flotado en mi mente. La vecina de al lado era una bruja. Mi madre explicó que el amuleto era un antiguo símbolo de protección, diseñado específicamente para repeler a seres con intenciones oscuras. Ella lo colocó debajo del tapete desde que se enteró de la situación, lo cual ya tenía varios meses de haber pasado. Cuando mi madre me dijo eso, fue como si algo de repente hubiera hecho clic dentro de mi cabeza. Fue algo así como si de repente todo cobrara sentido, los sonidos extraños en horas de la noche como murmullos y el movimiento de objetos sin causa aparente, la aparición esporádica de males, las visitas ocasionales de personas raras ajenas al edificio y la capacidad de la mujer para permanecer activa a todas horas. Lo único que nunca asimilé fue eso de las mujeres embarazadas, o tal vez lo que pasó fue que mi mente intentaba protegerse de una fuerte impresión o trauma. Pues mi mente, tal vez por eso, nunca intentó darle una explicación. Sé lo que algunos pueden estar pensando, pero no, yo no creo que sea eso lo que yo pienso ahora, ya como adulto consciente de muchas cosas. Lo que creo es que esa mujer, de alguna manera utilizando una brujería muy fuerte, creo que lo que hacía era adelantar el nacimiento del bebé para darlos con una finalidad que no quiero ni imaginar. Basándome en mi teoría, tal vez las mujeres que iban a verla eran mujeres cuyas vidas eran demasiado complicadas como para hacerse responsables de traer un hijo al mundo. Tal vez el hombre las había dejado, tal vez no tenía suficiente dinero o sabrá Dios cuál hayan sido sus motivos, pero de verdad quiero creer que esas mujeres tenían una razón muy poderosa para acudir con la bruja. Después de aquella noche en la que la bruja intentó meterse al departamento, mi madre empezó a buscar otro lugar y en menos de 3 meses nos mudamos a una vecindad. El lugar era un poco más pequeño y el ambiente con los vecinos era algo desagradable. Pero al menos no había brujas cercanas de las cuales nos tuviéramos que preocupar. Todavía hasta el día de hoy que comparto mi historia, no puedo dejar de pensar qué rayos hubiera pasado si mi madre no se enteraba de que esa mujer era una bruja. ¿Qué hubiera pasado si el amuleto no hubiera estado ahí para evitar que la bruja entrara? No tengo la respuesta, pero tengo la certeza de que sin importar lo que me hubiera hecho esa bruja, lo que sí es un hecho, y sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que, si esa hubiera logrado entrar a la casa, yo no estaría aquí contando mi historia. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 17,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 18,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.